Cuando el investigador, desde el enfoque empírico-analítico, ya tiene pues su problema planteado, ya ha establecido dentro de ese planteamiento del problema sus hipótesis, ha definido sus variables, ha estimado el nivel de la investigación, ha generado o se ha pensado en un diseño de investigación, va a la fase del trabajo de campo, que es precisamente en esa fase del trabajo de campo donde va a ir a hacer las observaciones de ese fenómeno a investigar, utilizando unas herramientas para recolección de datos que sean objetivas, que sean válidas y que sean confiables. El investigador entonces en ese momento ya va a tener una cantidad de datos. Esos datos les tiene que dar forma a esos datos. Y es cuando nosotros hablamos en investigación cuantitativa del tratamiento de esos datos, porque el asunto no es recolectarlos, el asunto es organizarlos, sistematizarlos y analizarlos para poder dar respuesta a ese problema que nosotros nos planteamos. Entonces, cuando nosotros ya recolectamos los datos y entramos a la fase de organizarlos, sistematizarlos y analizarlos, estamos específicamente en la fase de tratamiento de esos datos. Entonces tengamos la siguiente claridad. Yo le hago tratamiento a esos datos como investigador para poder dar respuesta a ese problema planteado. Es acá, al final de todo el proceso de investigación, que el investigador utiliza una herramienta. Esa herramienta se llama estadística. Dentro de las investigaciones cuantitativas utilizamos la estadística como una herramienta que nos posibilita a nosotros organizar, sistematizar y hacer análisis iniciales de esos datos recolectados. ¿Es la estadística igual a conocimiento científico? No. La estadística es esa herramienta que me posibilita a mí, vuelvo y le reitero, organizar, sistematizar y analizar unos datos recolectados. Pero ya cuando la estadística me entregue a mí como investigador este análisis de los datos, es ahí cuando yo como investigador tengo que tener lo que nosotros llamamos la tríada para generar el conocimiento científico. ¿Qué significa esa tríada? Listo. Yo recolecté unos datos, ¿eso qué es? Un primer elemento que me posibilita a mí como investigador o a partir de ese elemento generar el conocimiento científico. Pero es suficiente eso que me entrega la estadística, ese análisis de datos, no, pero sí es necesario y es fundamental. Entonces, a partir de esos datos, del análisis de esos datos que me entrega la estadística, yo tengo que retomar un segundo componente. ¿Que cuál es ese segundo componente? Lo que los antecedentes investigativos o el reporte de investigaciones similares a la mía han dicho con relación a ese fenómeno. Entonces yo como investigador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cojo los análisis, retomo los análisis que la estadística me posibilitó, retomo lo que los hallazgos de otras investigaciones me han posibilitado y lo que teóricamente se dice hasta el momento. Miren que son 3 componentes. Yo cojo esa triada y ¿qué es lo que hago? Ahí sí, respondo mis preguntas de investigación, resuelvo ese problema que yo me planteé y es ahí cuando nosotros hablamos de conocimiento científico. Es muy importante clarificarles esto porque hay un mito dentro de la investigación cuantitativa y es, listo, investigación cuantitativa es igual a estadística. Miren que para yo hablar de estadística dejo para lo último, es decir, en la última fase del proceso de investigación que se retoma para poder organizar, sistematizar e interpretar inicialmente esos datos recolectados. Entonces, investigación cuantitativa no es igual o no es sinónimo de estadística. La estadística es una herramienta entonces que el investigador cuantitativo utiliza posterior a la recolección de los datos. La estadística
en palabras de Kerlinger 2001, es la teoría y el método de analizar datos cuantitativos que se obtienen de una muestra. Entonces, la estadística me facilita a mí como investigador analizar esos datos que yo he recolectado a través de los distintos instrumentos que son objetivos, que son válidos y que son confiables. La estadística me ayuda a mí a estudiar el fenómeno, me ayuda a mí a estudiar y comparar el comportamiento de ese fenómeno. Me ayuda a mí como investigador a tomar decisiones si acepto o rechazo las relaciones que yo establecí de las variables dentro de mis hipótesis. Es decir, los análisis que hace la estadística me llevan a mí como investigador a tomar decisiones importantes con relación a las hipótesis. Recordemos que en investigación cuantitativa nosotros trabajamos necesaria y fundamentalmente con hipótesis. ¿Para qué me sirve a mí también la estadística? Para o contribuye a extraer inferencias confiables porque hay una evidencia empírica. ¿Cuál es la evidencia empírica? Son esos datos analizados por las distintas herramientas estadísticas. Entonces, permite o contribuye a que yo haga una extracción de inferencias confiables a partir de esa evidencia empírica para poder decir algo de qué, de ese fenómeno que yo he investigado o que yo estoy investigando. Es una herramienta entonces que se utiliza para el tratamiento de los datos. El tipo de estadística que yo utilice va a depender del tipo de estudio planteado, va a depender del nivel o el alcance del estudio que yo estoy realizando. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio cuyo nivel es descriptivo, yo tendré que utilizar una estadística coherente para poder dar respuesta a ese estudio que es descriptivo. Básicamente nosotros hablamos de dos tipos de estadística, que es lo que vamos o es importante que tengamos claro. Es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística que yo utilice entonces va a tener que tener una correspondencia con el planteamiento del problema, con el nivel de la investigación, con el diseño de mi investigación. Entonces, retomemos el ejemplo que anteriormente yo les daba. Si mi problema o el problema que yo voy a resolver, su nivel o su alcance en términos de conocimiento es descriptivo, yo tendré que utilizar una estadística descriptiva, pero si mi planteamiento del problema es relacional, es explicativo, es predictivo, yo tendré que utilizar herramientas de la estadística inferencial. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que dependiendo de ese planteamiento de problema, de ese nivel de la investigación y de ese diseño de investigación, tendrán que ser las herramientas estadísticas que yo utilice para poder organizar, sistematizar y analizar esos datos que yo recolecté para poder dar respuesta a través de esa triada. Recordemos la triada, esos resultados estadísticos, lo que los antecedentes investigativos me sugieren y lo que teóricamente me sugiere. Entonces, analizo esos resultados estadísticos a la luz de dos asuntos importantes para yo poder dar respuesta a ese problema planteado y generar lo que nosotros llamamos conocimiento científico. Específicamente, en esta unidad o en esta temática de esta unidad de aprendizaje número 4, ustedes van a ver o tendrán que desarrollar las competencias básicas relacionadas con la estadística descriptiva.